Vale. hasta las 7. Vale, y no te pases que tenemos un hangout. ¿Un hang qué? Lo que Sí. cuelga. Buenas a todos. Vamos a tener la última charla justo antes de la entrega del premio. Recordad, muy importante, por favor, quedaos a la entrega del premio, no seáis ratas almizcleras y os vayáis corriendo a esperar luego a la barra de cerveza, porque para mí es muy importante que veáis el premio. Acordaos de los patrocinadores, que es gracias a ellos que podemos hacer el evento, ¿vale? Telefónica, Checkpoint, Orange, Eleven Pass, CCN CER, Fortinet, GTI Next Wave, Innotec, PwC, Symantec, Tarlogic, barra de cerveza, I4S, BBVA, Blue Indico, Viva, que es un grupo de empresas del BBVA, y bueno, Capgemini, DXC, Everis, Kaspersky, Prosegur, Bluelip, Yogosa, Deloitte, The Security Sentinel y White Security. Estos tres patrocinan la sala de los conejos, ¿vale? Follow with the White Rabbit. Y los otros patrocinan en general el evento, los que están aquí arriba, es decir, patrocinan todas las salas. Los que están aquí patrocinan la de seguridad, ¿vale? Y el CCN CER patrocina Ruted Valencia y Ruted Madrid. Muchísimas gracias, Gerardo, por la paciencia. No. Siempre es un placer tener a un señor ministro dando una charla. Y bueno, va a hablar de CryptoGoofs, aquí os lo dejo. Buenas, me presento para los que no me conozcan, soy Gerardo García Peña, vengo de Pricewaterhouse y lo que voy a hablar hoy va a ser fundamentalmente de criptografía. No entraré en Bitcoin, sus usos específicos en concreto, más que nada hablar en general. Y la idea es, sin entrar en el detalle de los algoritmos, sin convertir esto en una clase aburrida de AES, una clase aburrida de RSA o algo así, y perdernos en el algoritmo, ver un poco de forma alejada cómo funcionan los diferentes algoritmos que vamos a tratar, que sean muy pocos, pero sobre todo sacarnos ideas conceptuales potentes que nos permitan, cuando nos encontremos con un problema de criptografía, enfrentarnos a ellos y tener más o menos una idea de qué problemas, debilidades o incluso cómo funciona un algoritmo para que podamos usarlo de una manera decente. No sé, yo qué sé. Vamos para allá. Índice. Introducción. 3 slides y así llevamos no sé cuántas y no he hecho nada. Bueno, lo primero, vamos a empezar... Bueno, voy a volver atrás, porque si no os distraéis con el texto. Vamos a comenzar. Cuando comencemos a trabajar con el concepto que necesitamos criptografía, tenemos que plantearnos cuándo la usaremos y cuándo no se refiere solo me apetece usarla ahora o después. No, cuándo, en lo que se refiere a toda la protección de activo, dónde la usaremos y con quién y el qué vamos a proteger y luego al final si nos lo comemos o no. ¿Cuándo? Es bastante sencillo, parece, pero no es tan sencillo. Como siempre nos dicen, la seguridad es como una cadena que se rompe por el eslabón más débil, bla, 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 bla. Bueno, la historia está que cuando protegemos información, siempre nos tenemos que plantear cuánto o cuándo queremos que esté protegida. Está de puta madre que utilicemos todos los algoritmos criptográficos del mundo y luego lo dejemos en la base de datos sin cifrar. O sea, allí estamos vendidos. Así que, básicamente, tenemos que usarla cuando haya cualquier interacción que esté dando información y no dejar escaparla. No tiene sentido usar solo SSL y luego trabajar por el backend sin SSL, o digo sin SSL, sin cifrado o sin protección. Y habitualmente, eso es lo que nos encontramos, que trabajamos en modelos mixtos de trabajo, donde protegemos quizá el canal, pero no protegemos lo que será la interacción de los datos, su almacenamiento, su gestión. Y luego, adicionalmente, a veces, también, porque yo esto todo viene en la revisión de código, yo voy haciendo introducción mientras hablo de por qué he llegado a hacer esta charla. Yo reviso mucho código y muchas veces me encuentro que se está protegiendo, intentando proteger algo y hay errores que surgen incluso de creación de protocolos nuevos donde se hacen usos mixtos de la criptografía. Esto va cifrado, esto arte el mensaje no, bla, 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 ya sea porque una máquina intermedia necesita o no. Sea como sea, lo que sería el uso mixto es algo muy arriesgado y muy complejo. De hecho, casi todas las debilidades que han salido en TLS-SSL venían sobre todo de la parte de, bueno, en SSL, mejor dicho, venían de todo de la liberación de la negociación en plano, o sea, venían de los primeros mensajes que se intercambiaban, que no se cifraba obviamente todo el contenido, ya que había que establecer un canal cifrado, pero en ese punto es un punto ideal para meter el pie en la puerta y ahí intentar hacer cosas. Así que la experiencia me ha demostrado que el uso parcial, el cifrado parcial, tiene muchas implicaciones, son muy complejas y cuando planteemos introducir criptografía en nuestras soluciones, hemos de tener en cuenta esos detallicos.
está mal. Obviamente no estaremos en 2018 usando páginas web sin SSL, por amor de Dios, bueno, con HTTPS, no seamos capaces. Y aún así, cuando lo hagamos, elegimos en ciertas cosas. Os voy a poner ejemplos de cuando se usa mal, sobre todo de mixto, el robo de sesiones HTTPS. Esto era típico antes, que no, es que el SSL consume mucho, lo tienes todo en Java, pero es que consume mucho. Allá tú lo perra gorda, pero tienes las sesiones desprotegidas y las credenciales protegidas. El resultado y la experiencia y lo que hemos terminado viendo es que ya no nos fiamos ni el tato, lo metemos todo sobre HTTPS. Obviamente, trabajar con modo mixto te obliga a no poder usar soluciones como HTTP Strict Transport Security y tienes muchas veces el servicio publicado en HTTP y HTTPS. Esto implica que te pueden hacer un ataque de SSL stripping o simplemente que alguien te redireccione un enlace sin cifrado. Vas a exponer ahí tus cookies, tus cosas, tus otras cosas y tu ropa interior. Luego, ya entrando en cosas más concretas, nos podemos encontrar como en IES, en el 7.0 y el 7.5 tenía vulnerabilidad de que se aprovechaba que el FTP va siempre por el puerto 21, son esos protocolos que es inconcebible que salgan del 21 y se usa lo que se llama la negociación Start SSL. O sea, básicamente comienzas en plano, dices, hola, soy tal, como servidor, quiero comenzar a hablar en SSL. Emites el comando Start SSL, se comienza la negociación TLS SSL, que deriva al final en una comunicación cifrada. FTP podías poner un punto y coma y luego una lista de comandos, después de Start TLS, una lista de comandos que se ejecutarían ya cuando la sesión estaba cifrada, probablemente autenticada, si iba con certificados. En Skinny RTP, que sería el VoIP, nos encontramos que mucha gente ha hecho su deployment de teléfonos VoIP de última generación, está todo cifrado. Sí, pero los antiguos no. O sea, hablan en cifrado con la PBX por SSL, pero cuando un teléfono antiguo habla con uno nuevo, tiene que hacer un downgrade y pasa a plano. O MySQL, que esto se va la palma, dice, no, va, venga, va. Comienzo con SSL. Uy, que me han metido un paquete aquí que no entiendo. Pues a tomar por culo, sin SSL. Claro, la manera de mitigarlo era tener ahí la validación de certificados, pero claro, si no validan que no te entre, ponlo eso que no se haga, coño, tira para adelante. Se le llama backronym, no sé, una mierda de nombre. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿quién y qué debemos trabajar? O sea, ¿qué vamos a proteger y a quién va y de quién viene? Como siempre se nos dice, la seguridad, confidencialidad... Bueno, al final, criptografía no trabaja sobre disponibilidad, pero sí trabaja sobre la confidencialidad e integridad y añade la autenticidad o no repudio, que vendría a ser que esto es tuyo y te lo comes con patatas. Esos objetivos están ahí, la criptografía nos ayuda a protegerlos, pero debemos de tener en cuenta que muchas veces confundimos algoritmos con protocolos. Los algoritmos nos permitirán construir protocolos, pero no nos van a resolver la vida. Cuando digo la vida, me refiero a que SHA por sí solo simplemente hace un resumen criptográfico, RSA te eleva números, pero cuando cogen sentido es cuando enmarcas dentro de un conjunto estricto de reglas que rigen un acto donde todos los actores y todos los posibles estados están bien determinados. Los mejores en criptografía, digamos, el momento ideal, el momento de más justico cuando se corre un criptógrafo es cuando hace un self-enforcing protocol, que quiere decir que hagas lo que hagas, el protocolo va a forzar que todo funcione. Esos son los protocolos ideales, no siempre se puede, pero sería lo ideal. No tienen que ver con red, los protocolos simplemente establecen reglas. Y eso es un problema cuando se empieza a leer criptografía, porque todo el rato dices, bueno, ¿y los paquetes qué forma tienen? Que no tienen paquetes, joder, que estamos hablando de... Es igual, de reglas. Y luego hay un principio, cuando pensemos el quién y el qué, que también, este es un principio que si salimos de esta charla con él, vamos a resolver muchas dudas sobre cómo tenemos que aplicar la criptografía, que es el principio de Horton, que dice, autentica lo que se quiere decir, no lo que se dice. Es habitual que cifremos mensajes, pero no cifremos su significado, su contexto, dónde están, qué quieren decir, para quién van, a dónde van, la hora del día, qué viabilidad tienen. Y luego, por supuesto, añado esa pequeña, no sé qué mierda, viñeta,
para explicar que aquí, a la mínima, me voy a poner a hablar de Alice y de Bob, porque es la única manera de explicarle a 1000 personas algo tan aburrido como criptografía, creando un poco de expectación. A ver si Alice enseña una teta por un JPG o algo así. Bob se supone que es su novio, ¿eh? Charles se ve que es un pretendiente o algo así. O no sé. Hay una página que se dedica todo a ello, ¿eh? A explicar la vida de Bob y Charles y Alice. Bueno, un error típico de aquí, lo que os explicábamos, era en las bancas electrónicas. Habitualmente se tenía, bueno, habitualmente, en la actualidad y siempre se tiene el cliente, se tiene los servidores de frontal y dentro los mainframe, los backend, con las bases de datos e información. Los clientes autentican muchas veces mandando sus credenciales en plano por HTTPS, protegemos el canal hasta los servidores de frontend. Y luego del frontend para adentro se hace un forward de las credenciales que han llegado. Y ahora la pregunta es, oye, la primera línea de fuego, ¿cuál es? Son los frontend. ¿Y para qué ven las credenciales? Yo qué sé, porque así tienen más chicha, algo más... Tienen algo que ver en su vida, pueden ver los passwords de la gente. Realmente no es necesario. Si os fijáis, lo hemos confundido. Hemos puesto la capa de cifrado donde no era. Tenemos que subir la capa de cifrado, meter más adentro la capa de cifrado. Hemos de proteger la información entre los verdaderos destinatarios. Alice es el cliente y Bob es el servidor mainframe, no los frontend. Si te entra un frontend, cagada pasturet, que se dice en Cataluña. Vale, autenticación en plano sin desafío de respuesta. Decir esto en voz alta sin decir que es un error es un pecado. Y el correo electrónico es otro ejemplo donde mucha gente dice, no, es que el correo va cifrado por SSL, pero lo ve el servidor de correo, no el destinatario. Es un concepto muy básico, que eso lo entendemos todos, pero que induce a confusión. Bueno, obviamente cifraron siempre... ¿Tienes cifrada base de datos? Sí, tenemos corriendo la base de datos sobre un sistema de ficheros con AES. Puta madre, pero está encendido. Hostia, si alguien entra ahí, que está encendido. O TLS SSL2, que os decía, aquí es el principio de Horton mal aplicado, aprovechando que parte, en SSL2 sobre todo, que parte del mensaje no estaba autenticado, se podía cambiar la lista de algoritmos de cifrado, etcétera, etcétera, etcétera. Llevo 11 minutos y no he dicho nada. Es cojonudo esto. ¿Dónde cómo, dónde, no sé. No sé ser demasiado creativo. Es un consejo, porque yo no voy a entrar cómo hacerlo bien, pero sí que os voy a aconsejar que no seáis demasiado creativos, a no ser que sepáis lo que estáis haciendo. La criptografía es muy jodida, bueno, compleja. Las pequeñas malas decisiones se amplifican de una manera muy clara. El dato queda desprotegido o parte del dato queda desprotegido. Así que cuanto más lo simplifiques, aunque parezca mentira, es positivo para ti. Porque simplificarlo para ti significa que lo entiendes tú, no solo un atacante. Porque puede ser que el atacante sea más listo que tú y no hayas entendido la tontada que has hecho. Entonces, también hay que tener en cuenta que todos los participantes, incluido el texto plano, por ejemplo, en el algoritmo IDEA, la elección de la elección de una mala clave sumada a la elección de un texto plano malo, te puede revelar la clave, te puede inducir qué clave se está usando. Así que cada decisión tiene que ser detenidamente sopesada, tanto con parámetros de rendimiento como en parámetros de seguridad, y luego que tenemos que estudiar y conocer cada debilidad del algoritmo. Esta charla es como un ejercicio para que veáis que se da a entender con exactitud el trabajo que estamos haciendo y así os pongo un poco cómo se tendría que tratar cada algoritmo con cariño. Pero bueno, os pongo un ejemplo de IPsec. IPsec es una cosa que nos mola mucho a todos, es topechachi Paraguay, pero en realidad desde el punto de vista de criptografía es un desastre. Es hiper complicado, tiene no sé cuántos modos de funcionamiento si haces todas las combinaciones posibles, puedes llegar a tener el canal cifrado pero ningún mensaje autenticado, puedes hacer en determinados momentos un cut and paste, luego dices, no, es que esta no está autenticado, voy a poner los authentication headers, ves que no pasa ningún NAT, que se te rompe todo, te acabas hasta la polla. Y termina yendo mal y quien diga que IPsec es chulo es que no ha trabajado con él y ya está. Hay un artículo dedicado a rajar de él. Y eso sin entrar en los detalles técnicos y consiguen rajar bastante bien. Pero bueno, pasemos a chicha buena. Números aleatorios. Eso es lo primero que yo aconsejo que siempre nos planteemos cuando trabajamos con algo de criptografía. Los números aleatorios es de las cosas más engañosas del mundo porque parece que la potra es fácil tenerla, pero no.
No, realmente conseguir algo realmente aleatorio es bastante difícil y hay que tener mucha potra para conseguirlo. Eh, los números aleatorios es la base de casi toda criptografía. Casi todos los trabajos que hagamos, tarde o temprano, entrará el número aleatorio. Se suele infravalorar y se crean diferentes tipos de números aleatorios. Bueno, se crean, existen diferentes tipos. Hay los números aleatorios, los números pseudo-aleatorios, que son los con que generalmente trabajamos, y los números gilipollas, perdón, tontunos, que son un conjunto de números que son eso. Bueno, ya veréis. Bueno, es que no se puede poner culos en la rooted. Pero esto sería algo bastante random. Lo he puesto como ejemplo. Los números aleatorios de un suceso aleatorio son muy lentos de conseguir, nadie se espera que salga esto ahí y sorprende. Y no siempre son tan aleatorios como parecen. De hecho, para generarlos habitualmente se suele beber de fuentes que vienen del mundo físico. Los ordenadores son deterministas, no van muy bien para generar números aleatorios. Y tienes que ver de muchas fuentes, no solo de una. Pero incluso las fuentes que parecen aparentemente aleatorias pueden sacarse patrones, o incluso parecer demasiado aleatorias, que eso también es negativo. Siempre que, como os decía al principio, simplificad. Cuando necesitéis números aleatorios, tenéis un suministrador de números aleatorios. Sí, de random allá arriba. Joder, qué alto que está ahí, qué bajito está aquí. Random es una fuente de números aleatorios bastante buena, lo que es tremendamente lenta. Si hacéis un cat de random, veréis que van saliendo con cuentagotas. Los números aleatorios lo que hace es enriquecerse de una fuente aleatoria como dead random para generar, con la ayuda de un algoritmo de hash, sin nunca agotar el periodo del algoritmo de hash, números de una manera continua, machacona, pa, 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 pa. No deja de ser una sucesión calculada, repetible. Pero como vamos viendo, a medida que vamos teniendo la fuente aleatoria que va realimentando la semilla, conseguimos mejorar un poco su aleatoriedad. Es importante. Y luego los números estos pseudo-aleatorios se suelen conseguir con diferentes algoritmos. Los referentes son el Mersenne Twister, el Short Shift Generators, el WELL, o si podéis simplificar, iros a DPU Random. Por ejemplo, revisando JavaScript, una vez me encontré el Mersenne Twister implementado. Está bien, así sangraba la CPU del ordenador. Un Short Shift hubiera sido más barato en CPU y daba un resultado bastante bueno. Lo que decíamos, muchas veces tienes prisa, tienes números aleatorios, te han dicho que el random de JavaScript va mal, pues me bajo el Mersenne Twister y lo ejecuto. Y, bueno, total, JavaScript ya va lento. Y luego los números tontunos, que son algoritmos tontunos que normalmente vienen de los LCG y se alimentan con cosas tan ingeniosas como el rando de C o el get time of day o alguna chorrada como la carga de CPU o vete a saber qué. Esto sí es curioso porque parece que esté rajando de los aficionados, de los que son no duchos en criptografía, pero los especialistas también la cagan. Por ejemplo, Debian puso la feature de eliminar muchas claves aleatorias. ¿Para qué? Si con 32.000 tenemos para todos los usuarios. Somos 4. O luego que resultó que se hizo un estudio sobre las claves públicas publicadas en Internet y se encontró que de los CIS, bueno, supongo que más Cisco también, no vamos a decir marcas, yo que sé, cualquier sojo de casa o pequeños switches o switches también buenos estaban tirando números generales aleatorios bastante pobres y generaban claves bastante débiles. Por ejemplo, esto es muy gracioso porque aquí podemos ver el algoritmo, coño, esto se ha puesto verde. Aquí podemos ver este algoritmo que tiene bastante buena pinta, está por todo Internet. La gente lo usaba mucho porque lo inventó IBM y decía, si viene de IBM es bueno. Lo malo es que este algoritmo, cuando proyectas en una proyección 3D bien elegida, puedes ver 15 planos donde se estructuran el periodo de la función esta. Pero bueno, la cuestión es que hasta Donald Knuth, digo esto es de los algoritmos más malignos concebidos jamás para números aleatorios, también puede ser porque si se cogiese todos los papers que se han basado en este algoritmo y se descartasen por haber elegido los números aleatorios a partir de aquí, nos hubiéramos zumbado la mitad de los papers que hay en Internet entre los años 90 y 60. Luego, cuando trabajemos con números aleatorios, siempre tenemos que recordar que sesgar es malo. Es muy habitual que cuando tenemos una función que te devuelve algo gordo, le aplicamos un mod 3 y nos quedamos tan anchos. Esto es muy habitual en cosas, no sé, que quieres hacer algo en plan de lotería o algo así, que quieres sacar numéricos en concreto dentro de un rango o elegir unos elementos.
Aquí te encuentras que al aplicar un mod 3, lo que estás haciendo es favorecer esos dígitos en lugar de estos, que tienen menos probabilidad de aparecer. Siempre que bebáis de un random, intentad aplicar un algoritmo similar a esto, que lo que hace es descartar cualquier número que está por encima del módulo posible. Pero bueno, y luego, bueno, ya yendo como una flecha, algoritmos de clave secreta, es la siguiente cosa que solemos trabajar. Tenemos los bloques. Los algoritmos de descifrado funcionan por bloques habitualmente. Se compone el mensaje en trocicos y se os van comiendo poquito a poquito. Entonces, el modo más actual es el GCM, es la moda. Pero ojo, es curioso. Incluso siendo un algoritmo que está muy bien, porque te genera un HMAC adicional, la hash es algo débil y no es apto para largas transmisiones. Su periodo no es muy largo, pero es lo que os decía, incluso un algoritmo que está usando ahora, tenéis que mirarlo. El tamaño de bloque sí que es importante, en este caso, lo de otras cosas no me importa el tamaño, pero en este caso es importante. Nunca trabajéis con bloques de 64 bits o menos, porque os encontraréis ataques como el SU-32 o facilitarán encriptoracles, y los bloques grandes no os cabrán en ninguna parte. Ya, esto no entra, esto no juegas. Bueno, os pongo aquí 4 modelos típicos de encadenamiento de bloques, que uno es ECB, que significa eres una calamidad y un burro. Usarlo es un pecado. Directamente tienes que ser quemado en la hoguera por hacer esta burrada, que básicamente cojo, viene un bloque y lo cifro, viene un bloque y lo cifro. El CBC, que últimamente está dando mucho que hablar, más que nada porque muchos ataques derivan de este modo de encadenamiento, su interés, su intento es propagar lo que sería la entropía de un bloque a otro haciendo una short con el bloque anterior en el plaintext y cifrando. Luego hay idas de olla como el PCBC que dijeron, oye, es que esto sufre mucho inyección de bloques y todo. Pues mira, lo complicamos un huevo y así no pasa. Bueno, en este puedes intercambiarlos, que también ya te vale. UFB, que este es muy interesante porque como la gente coge la Wikipedia y dice caca, 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 y se está hacia el final, dicen, este es el bueno. Y no es que sea malo, pero como escojas más el IV, te han follado vivo. O sea, una repetición de IV en OFB significa que no está cifrando casi, ¿eh? Como pillen la secuencia de cifrados de IV, porque lo que entra es el IV, sale el IV cifrado. El IV cifrado básicamente es una función de hash, se convierte un cifrado de bloques en string cipher, te deja desprotegido. ¿Y dónde pasa esto? Pues en web, en RC4, que su debilidad será que el IV era constante. Bueno, pues eso. Esto, puse esta imagen porque intenté poner otra, pero no les gustó. Como estaba cifrada, yo pensaba que tenía carta libre para poner lo que me dé la gana. Pero me dijeron que no. Bueno, la cuestión es que cuando entremos en esto, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en web o en OFB, repetir un IV es la muerte. Esto de los IVs es el problema más común. La gente se encuentra con una función de cifrado, ve que hay un parámetro que no sabe qué coño es, dice que esto es del IV y te... No sé, me ha salido algo de MySQL, creo que me han entrado. No tengo nada en la base de datos cifrado ni cifrar, que valga la pena ver. Como mucho algunas fotos mías en camiseta. Bueno, la cuestión es que el IV es lo típico, nadie sabe qué rellenar, lo pone todo a ceros. Eso en CFB, UFB es básicamente... Bueno, en CFB nos encontraríamos esto. O sea, si esto es todo ceros, el IV cifrado de cero, con el plaintext. Pues cogemos, ciframos, sabiendo, mandamos un cripto texto que nosotros conozcamos y vemos a ver cuál es el resultado de este cifrado. A partir de ahí, con un XOR, resuelves la ecuación y nos saldría el texto plano cifrado del otro, al repetir IVs. De hecho, este ataque se hacía en Office 2003. Este me encantó. ¿Ya gastó la pila del láser? Vaya mierda. Ah, está aquí. Pues en el 2003 pasaba esto, que cuando grababas el fichero ibas generando versiones, Excel 1, Excel 2, Excel 3, Excel 4, el IV se permanecía constante, porque es parte de la clave en web, de RC4, y podías hacer un contraste entre documentos y sacar partes del documento sin cifrar. O tener encryption oracles que te ayudas a encontrar la secuencia adecuada. En Wi-Fi ya lo conocemos. A 5 o 7 horas te repetía el keystream y para adentro. Y el ataque BIST es un poco más complicado, pero es básicamente crear un encryption oracle aprovechando que en CBC es fácil insertar bloques. O sea, es un ataque que
más que afectar a SSL o al CBC, digamos, más que afectar, digamos, al TLS SSL, afecta al mal uso de CBC al dejar a un atacante elegir su plaintext y poder inyectar un oráculo que le ayudase a saber si un determinado carácter del case del stream era una cosa u otra. Un lío, no os metáis. Sabed que es mala idea dejar que el atacante tenga el control del texto plano. Siempre es mala idea. Siempre es mala idea. No siempre es evitable, pero tenemos que hacérselo difícil. Entonces, a todo esto, igualmente, que no dejamos que el atacante tenga control del texto plano, ni de broma dejemos que tenga control de la clave. Esto es un acto solemne. O sea, esto es algo que se tendría que hacer, vamos, con un respeto sumo, con un traje especial para el día de generación de clave. No todas las claves sirven. O sea, me refiero, aparte de que la clave tiene que ser generalmente aleatoria y no generada por nada más que no sea una máquina, hay algoritmos que tienen claves que les afectan más o menos. En DES hay claves que tú la aplicas, muy bien, la cifrado, la vuelves a aplicar y te sale descifrado. O claves que tú la aplicas y luego otra clave que digamos que es, sí, que te dejan un cifrado parcial o destrozos similares. En Blowfish, pues dan claves que te dan a boxes débiles. En IDEA, como os comentaba, hay claves que se pueden inferir a partir del texto cifrado y siempre, nunca, más bien, nunca hay que someter las claves a ningún tipo de limitación que concibáis. En DES, supongo que a la NSA le interesaba, dijo que las claves tenían que tener bits de paridad. Así de 64 pasaban a 56 bits. Mucho más fácil de romper. Haciendo después de este inciso en los cifrados simétricos, pues paso a hacer un inciso en lo que serían los resúmenes criptográficos. Aquí me voy a meter un poquillo más porque, mira, esto es un cachondo, pero bueno, me voy a meter un poquillo más porque esto es algo que usamos muy a menudo y que es muy útil para nosotros. Básicamente una hash es una función que te devuelve un numeraco que es imposible, en teoría, a partir de ese numeraco encontrar otro texto plano que te devuelva el mismo numeraco, fijando esas variables. Y esa ventaja nos permite generar lo que sería un resumen criptográfico o un valor que solo es único para ese texto, o sea, como un UID para ese texto. Evidentemente, CRC no es una función de hash, lo he visto en diferentes proyectos, no es una función de hash, vuelvo a insistir, y las funciones de hash tampoco por sí solas no generan firmas ni nada, solo generan, digamos, un identificador de texto, un resumen. Se deben marcar siempre un protocolo. Tienen muchos usos y se pueden usar mal, como este campeón que dice, acabo de cifrar todo en SHA1, ahora cómo lo descifro. Y ya está, y te ríes. Bueno, aquí tenemos un típico uso malo del algoritmo de hash. Es tradición encontrarnos esto de password hash, o sea, el hash del password simplemente entre el password, la mierda, el hash del password. Esto tiene el problema de que veremos que los passwords idénticos tienen la misma hash, que una contraseña puede extender a otra en estado intermedio y detectarlo ante lo que es la rotura de hashes, y se puede precalcular rainbow tables, que nos aceleran todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocemos todo este problema. Entonces, siempre que nosotros nos encontramos con esto, recomendamos usar algoritmos especializados en lo que sería generación de hashes, digamos, para almacenar en bases de datos, como bcrypt, stcrypt, o en su defecto, porque tiene algunas cosillas así, bbkdf2. O sea, y si aún se insiste, en usar hashes, es muy recomendable hacer esto, saltear por todos lados. Cuanta más sal, mejor. Así las enfermedades coronarias son más alegres. Bueno, luego, otra pregunta importante es ¿qué diferencia una MAC de un hash? Una MAC, es un algoritmo MAC, introduce una clave, digamos, de autenticación. Un hash por sí solo se puede calcular. Una MAC obliga a que alguien que conoce esa clave la suministre para poder generar de nuevo la MAC. Protegen los mensajes. Los algoritmos de MAC se usan para proteger. Aún así, las funciones de MAC no son la panacea. Y eso es muy habitual encontrar que se hace MAC digamos, del mensaje, pero no del significado del mensaje. Recordad el principio de Horton, cuando trabajéis con MACs o hashes o similar. Tenéis que descifrar el significado, no el mensaje. Si no, sufriréis ataques de repetición, sufriréis ataques de epilepsia, no sé, muchos tipos de ataques. Y
nunca debéis compartir la clave usada en el Mac con la clave de cifrado. Esto es una tendencia bastante común, porque estáis poniendo todos los huevos en el mismo sitio y no es bueno, aunque lo hagamos habitualmente en los calzoncillos, pero en este caso no. Bueno, esto os enseña un mal uso de un algoritmo, en este caso dos mal usos, el splitter con aire acondicionado aquí, no, pues lo mismo con CBC usado como Mac. Como os he dicho, CBC tiene el problema de inyección de bloques. Un principio fundamental de la Mac es que no te puedan inyectar, no te pueden modificar, no pueden alterar. Si se te puede inyectar bloques, ya vamos mal. Encima, el CBC Mac básicamente es cifrar todo con CBC y quedarte con el último bloque como código de comprobación. No, porque si siguen cifrando, tienes un ataque de extensión y te quedas de nuevo con el último bloque. Cuando se usa una Mac, hay que asegurarse que el algoritmo de Mac cubre estas cosas y habitualmente todos los algoritmos de Mac lo cubrirían. Este es mi amigo Mac, no es mi amigo, es una película que hizo McDonald's. Bueno, tiene un terrible entre McDonald's y Coca-Cola. Se alimenta de Coca-Cola. Bueno, la siguiente pregunta es dónde metemos la Mac. Hay gente que te dice, métela fuera del cifrado, haciendo la Mac sobre el cifrado. Hay gente que te dice que metas la Mac sobre el dato y luego lo cifres todo. Y hay gente que se le va la bola del todo y dice, coge el texto plano, lo cifras y le haces un Mac del texto plano. A ver, este es una burradica, porque no aporta nada. Se hace, pero no aporta nada, te da información sobre el texto plano, no garantiza la integridad del ciphertext, no sé si tiene nada de bueno. Y este pues tiene la ventaja de que al cifrar, al cierra Mac sobre el cifrado, pues tenemos la integridad del ciphertext, no descifraremos cosas que no vengan a cuenta, no nos tenemos que preocupar por la maleabilidad del algoritmo. La maleabilidad de un algoritmo de cifrado es un concepto negativo, pero puede llegar a existir. Y el Mac nos da información sobre el contenido, que eso es bastante útil. Aún así, esto lo sufre IPsec, por ejemplo, hay una vulnerabilidad que se llama Naive Encrypt and Sync, que es decir, que nosotros ciframos sin pensar y firmamos sin pensar, con las consecuencias que ello tiene. Y luego hay la otra posibilidad, que hay gente que defiende que es mucho mejor, aunque este tiene el problema de que este plaintext puede ser de nuevo reenviado. Básicamente aquí lo que hacemos es que no se conoce ninguna información sobre el texto plano ni su Mac, la firma va con el texto plano sin el contexto de cifrado, por lo tanto el mensaje, quien lo puede cifrar puede verificar realmente que ese cifrado no era importante, sino que el mensaje es puro, y aumenta la entropía del mensaje al no dar información sobre el contenido. Lo que obviamente esto, si no cifras el contexto que decíamos, el significado del mensaje, siempre se puede hacer un forward. Bueno, algoritmos de clave pública, eso es un follón. Nunca sé si os habéis encontrado que vais a descargar algo totalmente legítimo de Internet, una página curiosamente de esa reputación, os sale toda retaila de botonacos y sabéis que la vas a cagar. Pues esto es la criptografía de clave pública. Has de elegir muy sabiamente. Tienes que estudiar bastante. Siempre que vayas a usar un algoritmo, estudiar bastante sus propiedades, sus implicaciones y su función. Por ejemplo, RSA es útil para todo. Digamos que es el martillo perfecto para el criptógrafo. DSA, CDSA sirve para firmar. Es difícil que termines cifrando con eso, aunque bueno, si se quiere, se puede. Y luego Diffie-Hellman es útil para intercambio de claves. Pero aún así, cuando tenemos que conocerlos, y no como una vez que en un código me encontré que cifraban con RSA en modo ECB. ¿Qué cojones? Voy pillando bloques y los voy cifrando con RSA. Mala idea. Hay que conocer el objetivo del algoritmo y sus limitaciones. Y ahí luego trabajar con ellos. Por ejemplo, Diffie-Hellman, el otro día me decía un cliente que me estaba diciendo que eran los algoritmos más seguros. Y yo, bueno, el algoritmo no te protege contra el man in the middle. Nadie te impide meter a un man in the middle que negocie con ambas partes, porque no se autentican. Me han sacado un tablero. Pero bueno, la cuestión es que, supongo que me lo regalan después de la charla. Aquí vemos el padding, al sitio Paddington, que le encanta usar el padding. Por ejemplo, cuando trabajéis con RSA, siempre pensad que el padding es fundamental. Normalmente en desarrollo el padding es poner todo ceros. En RSA eso es un suicidio. Tenemos que siempre trabajar con un padding seguro, lo que quiere decir que haga impredecible el mensaje. Pensad que si yo cifro con la clave pública de alguien un mensaje que está entre 0 y 10.000, un atacante puede cifrar el mismo mensaje entre 0 y 10.000, ¿sabes, no?
para hacer una fuerza bruta y sacar qué he cifrado yo. El padding ha de ser clave. Veréis que hay diferentes algoritmos, incluso los especialistas han encontrado side channels. OAP es lo que se recomienda actualmente. Recordar que en clave pública son siempre operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas tienen propiedades. Así que cuando trabajéis con estas cosas, pensarlo. Así, igualmente, con las claves hemos de tener un RNG muy bueno, un generador de números aleatorios, pero sobre todo que nos garanticen que no nos pase la burrada esta de que nos terminemos teniendo claves cuyos factores sean comunes, porque si no nos pasará el caso de Debian, que salen poquitas. También una clave donde la P es mucho más pequeña que Q o que son casi iguales. Todo eso es mala idea. A todo esto, la recomendación es que siempre deleguéis la delegación de claves a algo que confiáis, no a un sojo de casa que vete a saber qué burrada te va a hacer. Luego, os decía, hay que conocer el algoritmo. Pongo este ejemplo de RSA, pero podría poner otro ejemplo. Todos los algoritmos tienen sus cosas. Estoy rajando RSA porque es el que conocemos todos, digamos. Las RSA, por ejemplo, tiene las claves parejas. Un colega dio una charla entera, se estuvo 2 horas sobre esto hablando, ¿eh? Y hay muchas más trampas basado en un mal uso de RSA. Las claves parejas es que cuando generamos una clave, puede ser que nos encontremos que existen claves hermanas que nos permiten cifrar y descifrar de la misma manera. En este caso, es fácil de encontrar esas claves, hay que calcular el máximo común múltiplo de P-1 y Q-1 y veremos que tiene un periodo de 360 y veremos que aquí hay posible 4 claves parejas a la vez, que son intercambiables. Ojete con esto. Ojete con esto. Cuando generamos los P y Q, hay que buscar que esto se minimice, o sea, que el MCM sea muy grande. Y bueno, hay que minimizar eso, pero eso es lo que decía, hay que buscar. Hay que buscar. Lo he visto de reojo, no me acordaba que había puesto esta burradica. Hay que buscar un generador de claves que confiemos y que sea bueno. Bueno, así, malos usos, hay mogollón. Os voy a poner 4. No, ni 2, no sé, no, menos. ¿Cuánto tiempo me queda? Hostia, ¿solo? No. No. ¿Quieres decir un slide o 2 slides? Sí, 2 slides de media Pero, página. entonces no podremos ver. Bueno, es igual. Bueno, malos usos. Una trampa típica es una trampa muy obvia. No usar el mismo par para firmar y cifrar. Por ejemplo, en el DNI electrónico os encontraréis que tenéis 2 claves y todo el mundo dice, ¿dónde tengo 2 claves? Pues una es para firmar y otra es para cifrar. Porque si usas la misma clave para todo, terminarás firmando un texto plano que te han diñado en un momento de distracción o terminarás nos firmarán algún ciphertext y lo descifrarán, o al revés, cifrarán algún hash y nos endiñarán una firma que no es nuestra. También es mala idea firmar el mensaje. Coño, pues si antes nos ha dicho que era casi desigual y simplemente depende de lo que queramos conseguir. Pues no, en RSA no. Las operaciones matemáticas, los cojones. Si tenemos la multiplicación, podemos hacer esto. Podemos enviar un F1 y una hash 1 y una hash 2, aparentemente inocentes, M1 y M2. Yo los firmo, no parece cosa mala, pero cuando se multiplican, tenemos una firma de algo que no queríamos firmar. Eso es un ataque típico. Nunca tenemos que dejar que el atacante elija el plaintext. Y en RSA prohibidísimo. O en un momento eso de racanismo, queremos ahorrar pilas y tenemos una PIQ que nos ha costado un huevo calcular y decimos, pues voy a reciclar aquí y genero diferentes claves privadas con un módulo común. Bueno, pues si tienes el mismo el mismo mensaje cifrado con 2 claves públicas, 2 claves, serían privadas en este caso, 2 claves privadas distintas, puedes calcular esto y bueno, es un lío, no lo hagáis. Y bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora, finalmente, os pongo un ejemplo más complicado donde vemos que firmar y codificar nunca al revés es importante. Porque existe un ataque que lo voy a explicar en detalle. Por eso te decía, no puedo, tengo 15 minutos más. Sí, 25. Es que es muy fácil, solo son 4 operaciones matemáticas. Bueno, he puesto esta imagen de la película Primer, su guión estructural, para que entendáis un poco lo que iba a venir y que no voy a explicar gracias a Román. Y bueno, los algoritmos asimétricos siempre con cuidado, si no os pasaba como PS3, que usaban la misma KNDSA, la habréis cagado. Con Diffie-Hellman tenéis que tener en cuenta paradoja del cumpleaños o Longjam.
Nos queda en RSA que no se pueden cifrar ciertos mensajes, como uno, son operaciones matemáticas complejas, vigilar con los tiempos y los side channels que creéis alrededor, son lentos a rabiar, estos sí, y finalmente, a conclusión, es que la matemática modular es compleja, los algoritmos de clave pública son liosos, sé muy cuidadosos y aquí no intentar usar demasiado. Y espero que os haya gustado, no se extendía demasiado más. Estamos muy mal de tiempo, sin No, preguntas, ¿vale? lo sé, pero me ha Fuera de aquí. gustado. Me has hecho otro Hugo Teso. 39 minutos 05 segundos, te he dicho Sí, 40. sí, sí. Fuera de aquí. No, Fuera no de aquí. quiero. Sí, sal de aquí. ¿Cómo que no? No me hagas Vale. ponerme violento. Te puedes llevar tu portátil si quieres o me lo dejas. Te lo dejo. Saca las camisetas. Vamos a proceder a la entrega de premios. Te quito esto un momento, ¿vale, Gerardo? Que tienes aquí un adaptador muy raro, ¿no? Sí, sí, sí.